Muy bien, buenas tardes a todos. Esta sería la clase de manómetros que vamos a tener el día de hoy de la Academia Lavoisier. Bien, empecemos. Tenemos dos tipos de manómetros. Aquí este es el que les preguntaba. ¿Qué se llama este tipo de manómetro? Que es el común que se usa en las industrias, en realidad, ¿no? En muchos, en la, para fabricar todo tipo de equipos. ¿Sí? Aquí Liz Ibáñez me dice tensiómetro. No, no, el tensiómetro en realidad es lo que mide el voltaje. Bueno, hay varios tipos de tensiómetros, pero el más común y el que creo que te refieres, estimada Litzik, es para medir el voltaje. ¿Sí? En realidad, este relojito que se usa mucho para medirlo, si han visto los cilindros de oxígeno, por ejemplo, en hospitales, ¿no? Utilizan este manómetro. Se llama manómetro de Bourdon. 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 ¿Sí? Ese es el nombre. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque en los ejercicios que hayamos visto antes, y en realidad en cualquier ejercicio que no les dé una gráfica, ¿sí? Nosotros suponemos que está utilizando este manómetro, el manómetro Bourdon. Y directamente la presión que nos da este manómetro es la presión manométrica. La presión manométrica, que puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Sí? No se asusten si es negativa, trátenlo como si fuera una presión normal. Entonces, habíamos dicho que en este caso número uno, para hallar la presión absoluta, simplemente a la presión manométrica yo le tengo que sumar la presión atmosférica. ¿Sí? O sea, a la presión que me indique este manómetro, ya sea positivo o negativo, no interesa, yo sí o sí le tengo que sumar la presión de la atmósfera, y eso depende del lugar, habíamos visto, ¿no? Depende si es a nivel del mar o en La Paz, o en cualquier otro lugar. Le sumo eso y listo, ya tengo la presión absoluta. ¿Y por qué me interesa ya la presión absoluta? Porque esta es la presión que yo puedo utilizar para la ley combinada y posteriormente también para la ecuación de estado. Sí, entonces es súper importante. ¿Qué pasa pero si en un caso número 2 me dan un gas con este tipo de manómetros? Manómetro en U. Entonces, para hallar la presión absoluta ya no es tan sencillo. Ya no hay una fórmula única, por así decirlo. Va a depender mucho del gráfico, este gráfico que les van a dar en el ejercicio. Por ejemplo, les pueden dar estos casos cuando el tubo es abierto. ¿A qué me refiero con tubo abierto? Cuando acá esta partecita está abierta. O sea que la presión atmosférica le afecta. ¿Sí? Ok, estas flechitas con rojo. El gas que esté contenido acá, las moléculas del gas, van a intentar salir, van a empujar en realidad, ¿no? Van a ir aquí moviéndose, 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 van a ir, hasta que van a chocar con este líquido. Entonces van a empujar este líquido, lo van a ir a obligar a ir hacia abajo. Sin embargo, aquí como el tubo está abierto, todos los gases que están aquí en la atmósfera, en el aire, ¿no? Oxígeno, nitrógeno, argón, etcétera. Todos esos gases igual van a entrar aquí por el tubito y van a hacer una presión, o sea, van a empujar este líquido también hacia abajo. Entonces pueden ocurrir tres cosas. La primera es que la fuerza de estos gases sea la misma, cosa que el líquido aquí esté a la misma altura. ¿Sí? Entonces, yo siempre en los ejercicios tengo que colocar aquí un nivel de referencia, o sea, una línea punteada donde se coloca esta línea siempre en la parte más baja del líquido. En este caso, como el líquido está a la misma altura, pues yo coloco la línea sin problemas acá. Luego yo tengo que hacer un balance de presiones, así se llama. O sea, yo agarro aquí, donde está el punto rojo. Me fijo en todas las presiones que estén arriba, en esta parte izquierda. Como se ve, solamente hay la presión del gas, no hay nada más. Por eso he puesto aquí presión del gas. Luego ponemos aquí siempre un igual. Luego me voy aquí a la parte derecha de este manómetro. Y hago lo mismo, me fijo en todas las presiones que están aquí, en la parte derecha. Como hemos dicho, solamente habría aquí la presión atmosférica, o sea, los gases de la atmósfera.
Entonces aquí colocamos presión atmosférica. Y nada más. Ese es el balance de presiones. Es sencillo. Sin embargo, este caso no es muy usual porque es muy sencillo. Generalmente les van a colocar este, por ejemplo. Donde de nuevo tengo un gas. Y como ven aquí, la fuerza del gas es mayor que la fuerza del aire o de la atmósfera. Por eso aquí el líquido se eleva hasta acá arriba. Y aquí me está aclarando que es mercurio. Generalmente es mercurio, porque es un líquido muy pesado. Por tanto, es difícil de empujar. Y por eso utilizan mercurio. Ahora, yo tengo que colocar mi nivel de referencia, esta línea. Hemos dicho que la colocamos siempre en el nivel más bajo del líquido. Aquí este nivel está muy alto, este sería el nivel más bajo. Por eso he colocado aquí la línea verde. Ahora, a partir de esa línea verde hago mi balance de presiones. Primero a la izquierda, a partir de acá. ¿Qué gases hay aquí o qué presiones? Solamente la presión del gas. Listo, eso colocaría a la izquierda. Ahora me voy a la parte derecha. ¿Qué presiones habrá aquí a la derecha? Va a existir la presión de este líquido, de este mercurio, que va a abarcar desde acá hasta acá. Y eso le voy a llamar yo altura de mercurio, que estaría aquí. Y además también aquí va a estar la presión de la atmósfera. Por eso he puesto acá que le he sumado la presión de la atmósfera. ¿Sí? Esta es la parte derecha y esta es la parte izquierda. Ese es el balance de presiones. ¿Se entiende? Vamos a ir desde lo más fácil hasta lo más complicado, como siempre. Entonces, si esto es nuevo para alguien, quizás digan, ¿por qué estamos mezclando presiones con alturas? Está un poco raro, ¿no? Debería ser todo presión o todo altura. ¿Se acuerdan en qué unidad se medía generalmente la presión de La Paz? Era 495 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. O sea, una forma común de medir las presiones es utilizando unidades de distancia, o sea, alturas. ¿Sí? Por eso aquí, esta alturita va a ser milímetros de mercurio, que va a ser lo mismo que una presión. ¿De acuerdo? Eso más adelante se va a explicar mucho más cuando entren a la universidad y vean física 2. Ahí van a hablar harto de esto. O en química general también. O en físico-química. O en varias materias. Bueno, entonces ese sería el balance de presiones. Y también puede ocurrir este caso en el que la presión del gas sea muy poca, cosa que la presión del aire le vence, o de la atmósfera le vence. Como le vence, entonces el líquido ahora se va a desplazar hacia la izquierda, se va a elevar más a la izquierda. ¿Sí? Pero hacemos lo mismo, colocamos nuestro nivel de referencia siempre en la parte más baja del líquido, luego el balance de presiones, a la izquierda. A la izquierda estaría esta altura de mercurio sumado a la presión del gas. ¿Sí? Y a la derecha solamente tendría la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Es muy parecido, si se han dado cuenta. Es muy parecido. Solamente ha variado un poco estas ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa si el tubo está cerrado? En alguno que otro ejercicio les puede ocurrir esto. Aquí como pueden ver está cerrado. Yo hago lo mismo, coloco mi nivel de referencia y hago mi balance de presiones. Aquí a la izquierda solamente estaría la presión del gas y aquí a la derecha estaría la altura de mercurio. ¿Sí? Pero como el tubo está cerrado, ya no va a entrar la presión de la atmósfera. Ya no van a entrar gases de la atmósfera. Por tanto, ese sería mi balance de presiones. Presión del gas igual a la altura de mercurio. Nada más, ya no hay presión atmosférica. En general, aquí este espacio que está vacío, lo vamos a suponer como que no hay ningún gas ahí, no hay aire, no hay nada. En el ejercicio tal vez les aclare. ¿Sí? O tal vez incluso les diga que aquí sí ha entrado un poquito de aire. Entonces habría que tomar, en ese caso, en cuenta la presión de ese poquito de aire. Pero eso como les digo, es muy raro este tipo de ejercicios, pero por si acaso les explico. Y en algunos casos, para pescarles en los exámenes, no les dicen nada en el enunciado, solamente tienen que fijarse en esta partecita que está así tapada. Porque si no se fijan que está tapada, entonces todos los cálculos van a variar y listo, va a ser grave. ¿Sí? Bien,
¿Qué pasa cuando tenemos otro líquido que no es mercurio? Por ejemplo, agua. Entonces, bueno, yo hago como siempre mi línea de referencia y mi balance de presiones. Aquí a la izquierda tendría la presión del gas y a la derecha la altura de agua más la atmosférica. Aquí está presión del gas igual atmosférica más altura de agua. Pero sí o sí tiene que ser de mercurio. Yo no puedo colocar aquí milímetros de agua, porque estas unidades van a estar en milímetros de mercurio. Por tanto, esto sí o sí tiene que ser también milímetros de mercurio. Entonces ahí el problema es cómo convierto el agua o los milímetros de agua en milímetros de mercurio, ¿no? Con esta formulita. Altura de mercurio multiplicado por la densidad del mercurio es igual a la altura del agua multiplicado por la densidad del agua. Eso hay que saber de memoria. Si yo quiero hallar la altura en mercurio, ¿sí? Esta altura en agua, quiero saber a qué equivale en mercurio, entonces de esta formulita yo voy a despejar la altura de mercurio. Y además tienen que saber de memoria que la densidad de mercurio es 13,6 gramos sobre mililitro y la densidad del agua 1 gramo sobre mililitro. A menos que el enunciado les diga que tomen otros valores, pero si no, eso tienen que utilizar siempre. Y en realidad esta formulita no solo funciona para el agua. Si era de aceite, aquí el líquido era aceite, queroseno, cualquier otra cosa, lo mismo, ¿no? Es la misma fórmula. Altura de mercurio por densidad de mercurio, altura del líquido, sea cual sea el líquido, multiplicado por la densidad del líquido, sea cual sea ese líquido. ¿Sí? Y obviamente en esos casos raros en los que sean líquidos extraños, les van a dar el enunciado cuánto vale su densidad. Bien. Y por último, el último caso que les pueden presentar es este, donde va a haber un ángulo de inclinación. Entonces, de nuevo, colocamos nuestro nivel de referencia en la parte más baja del líquido. Y esta es la parte más baja, ahí. Hacemos un balance de presiones. Aquí sería la presión del gas a la izquierda. Y en la parte derecha tendríamos esta altura de mercurio, que llega hasta acá, más la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Como siempre. El problema es que les van a dar de dato cuánto vale esta L. No les van a dar de dato cuánto vale la altura vertical. Y a nosotros, para reemplazar en esta formulita, solamente nos interesa la altura vertical, nada más. No puedo reemplazar esta longitud en diagonal acá, en esta forma. Eso está muy mal. ¿Sí? Siempre es altura vertical. Entonces, a partir de este dato de L diagonal, ¿cómo puedo hallar la altura vertical? Así. En realidad es con trigonometría, con matemáticas. Pero para no estar explicando mucho ni darle mucha vuelta, esta sería la fórmula. La altura vertical es igual a la longitud en diagonal por el seno de este ángulo. En este caso es 45, pero puede ser cualquier ángulo, ¿no? 60, 30. El ángulo que nos dé acá lo reemplazamos aquí. ¿De acuerdo? Una vez que transformamos de altura en diagonal a altura en vertical, recién puedo reemplazar entonces este valor que me sale con calculadora acá. ¿De acuerdo? En el balance de presiones. Esos son todos los casos sencillos, ¿no? Ahora con los ejercicios vamos a repasar esto que acabo de decir de una manera más práctica. A ver, calcular la presión absoluta del gas en Torricellis. Y aquí está el gráfico. Bien, me pide ya la presión absoluta de este gas. ¿Qué tengo que hacer primero? Me fijo en esta altura. Es 15 centímetros. Y el líquido es de mercurio. Es lo primero que tienen que fijarse. ¿Qué líquido es y en qué unidad está la altura? Sí o sí tenemos que convertir a mercurio y sí o sí a milímetros. Siempre mercurio, siempre milímetros. Ya es mercurio, eso está muy bien, pero esto es centímetros. Entonces, sí o sí yo primero voy a tener que convertir a milímetros. Acá me dicen que no se ve muy bien, se ve borroso la diapositiva. Qué raro, aquí yo veo todo para mí está nítido. El dibujito no es muy bueno, creo. Tal vez es eso. Este dibujito no es muy bueno. En los siguientes ejercicios vamos a usar un dibujo mejor. Tal vez eso es, estimada Pame Mancilla, lo que te parece borroso esta parte, ¿no? Imagino que las letras se ven bien. Sí, me imagino que el 15 centímetros y esta parte se ve bien.
Y si no, si realmente no se ve muy bien, dígamelo porfa en el chat del WhatsApp o en el Facebook. ¿Sí? Bueno, me van a tardar en llegar mis mensajes, hasta mientras continuaré. Como les decía, vamos a convertir estos 15 centímetros a milímetros, porque siempre, siempre, toda la vida tiene que ser milímetros. Ya sabemos que un centímetro tiene 10 milímetros por factores de conversión, así que agarramos y esos 150 milímetros de mercurio. Ahora sí puedo agarrar mi nivel de referencia y hacer mi balance de presiones. A la izquierda que hay la presión de un gas y a la derecha la altura más la atmosférica. Entonces aquí digo a la izquierda presión del gas igual a la derecha. A la derecha era la altura más la atmosférica. Listo. Y la presión del gas va a ser, como aquí no me dice nada, no me dicen dónde estamos, entonces yo supongo que la atmosférica es 760 milímetros de mercurio. Y la altura de mercurio es esta que hay acá, que era 150 milímetros de mercurio. Sumando estos dos, 760 más 150, me dan 910. Sí, el caso más sencillo, el ejercicio muy, muy, muy fácil. Sí, ese es el balance de presiones. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Porque es súper importante que entiendan esto, porque luego se va a ir complicando un montón. Sí, no me han llegado los mensajes, no sé si sigue borroso. Estimada Pame Mancilla. Sí, los demás sí pueden corroborar que se ve bien la imagen y no esté borrosa, por favor, en los comentarios. Sí, si no va a haber problemas. Ya. Hasta mientras, el ejercicio número 2. Calcular la presión absoluta de un gas medido en la UMS. Listo. Y me da el esquemita. En este caso, yo tengo una altura que es de agua, porque aquí me dice agua. ¿De acuerdo? Yo como siempre me fijo entonces, primero, el líquido es agua, tengo que convertir a mercurio. Y aquí está en metros, tengo que convertir a milímetros. Aquí un momento, me comentan por el WhatsApp que se ve bien la imagen. Perfecto, gracias. Entonces voy a continuar. Entonces, aquí tenemos que hacer dos cosas. Convierto de metros a milímetros y de agua a mercurio. Primero haremos de metros a milímetros, como ya sabemos. Sí, que un metro tiene 1000 milímetros. O sea que esto es 2000 milímetros de agua en realidad. Esta alturita. Ahora convertimos de agua a mercurio. ¿Cómo hacemos eso? Altura de mercurio por densidad de mercurio es altura de agua por densidad de agua. De donde yo quiero hallar cuánto vale la altura de mercurio, ¿no? Quiero transformar de agua a mercurio. Entonces, despejamos. Esta densidad de mercurio que está multiplicando va a ir al otro lado de la igual a dividir. Por eso aquí está dividiendo. Bien. Reemplazamos los valores. La altura de mercurio va a ser la altura de agua por la densidad del agua, que es 1, dividido entre la densidad del mercurio, que es 13,6. Hacemos esto en calculadora y listo. Ya tengo la respuesta de que estos 2 metros de agua habían sido lo mismo que 147,06 milímetros de mercurio. Ahora sí puedo hacer mi balance de presiones. Coloco mi nivel de referencia acá, en la parte más baja del líquido siempre. Y empezamos por la izquierda. La presión de este gas más esta altura va a ser igual a la derecha, a la presión atmosférica. Listo. Presión del gas más altura es igual a la derecha, presión atmosférica. Ahora yo reemplazo lo que he hallado. He hallado que mi altura de mercurio era este valor. Lo reemplazo entonces. Y la presión atmosférica, como me dicen la UMSA es en La Paz y la presión en La Paz es 495. Y solamente habría que despejar esta ecuacióncita ya. Este 147, como está con positivo, va a ir al otro lado con negativo. Y la resta me sale la presión absoluta del gas. Sencillo. ¿Sí? Cada vez, como han visto, estamos complicando más y más los ejercicios. A ver, veremos si hay alguna duda por acá. No, no, todo está claro entonces. Muy bien. Continúo. Determine la presión absoluta otra vez en milímetros de mercurio. Ahora tenemos este caso, donde hay agua y hay mercurio, o sea, hay dos líquidos. En los exámenes he visto que colocan
quizás hasta 4 líquidos. Mezclan agua con mercurio, con aceite, con queroseno, digamos, ¿no? Les encanta hacer eso. Y pueden colocar una mezcla de gases aquí, para que sea más divertido. O un gas húmedo. Bien, entonces, ¿qué pasa si son 2? Como siempre, yo me fijo en las unidades. Aquí está en centímetros de agua y esto está en milímetros de mercurio. Este, como ya está en milímetros y en mercurio, no hay que hacerle nada, ¿no? Ya está sencillo. Sin embargo, este de centímetros hay que convertir a milímetros y de agua a mercurio. Siempre en milímetros y siempre en mercurio. Entonces eso vamos a hacer. Convertimos de centímetros a milímetros primero. Fácil, sabemos que un centímetro tiene 10 milímetros. No pasa nada. Ahora ya tengo la altura de agua en milímetros. Lo convertiremos a altura de mercurio con la formulita. Altura de mercurio, densidad de mercurio, es altura de agua, densidad del agua. De nuevo yo quiero hallar cuánto vale esta altura de mercurio. Así que despejamos. Esta densidad de mercurio va a ir al otro lado a dividir. Por eso está acá. Y reemplazamos los datos. La altura de agua es 250 milímetros. ¿Sí? La densidad del agua es 1 y la densidad del mercurio 13,6. Y en calculadora ya tengo la altura en milímetros de mercurio. O sea que 25 centímetros de agua había sido lo mismo que 18,38 milímetros de mercurio. Una vez que hago eso, hago mi balance de presiones. El nivel más bajo es este, ¿no? A la izquierda, ¿qué hay? Presión del gas, ni nada más. Entonces, presión del gas es igual a altura de mercurio 1, así le he llamado, más la altura del mercurio 2, o sea, la que he hallado acá. ¿Sí? Y eso sería mi balance de presiones. Ah, y más la atmosférica, porque este tubito está abierto. ¿Sí? Algunos tal vez se confundan y me digan, pero ¿por qué esto no era agua? ¿Por qué estamos diciendo que es altura de mercurio 2? Porque hemos convertido, ¿no? Hace un momento habíamos dicho que esa altura de agua la voy a transformar en una altura de mercurio. Y le he puesto 2 porque aquí ya había una altura 1, ¿no? Por eso se llama altura de mercurio 2, por si acaso. Repasamos datos. Altura de mercurio 1, 100. Acá está. Altura de mercurio 2, hemos hallado que es 1838. Muy bien. Y la atmosférica 760, porque no me dice que está en La Paz o en otro lado. Y la suma de todo eso es la presión absoluta del gas. Sencillo. ¿Sí? Eso es cuando tienen dos líquidos. Podrían aquí aumentarle queroseno si querían. Una barrita más que mida, no sé, digamos, 1 centímetro de queroseno y 1 centímetro de aceite. Y la idea es la misma. Solamente aquí habría que aumentar más altura del queroseno, más la altura del aceite. Obviamente habría que convertir eso a mercurio, ¿no? Como hemos hecho acá. Y a milímetros, como hemos hecho aquí. ¿Sí? Bien. Ahora vamos con un ejercicio más complicado. Determine la presión absoluta del gas en milímetros de mercurio si la densidad del aceite es 0,92. Muy bien. Esto les gusta colocar en los exámenes, cuando está inclinadito. Yo tengo aquí un gas, esto es agua, y me da aquí la distancia en pulgadas, 10 pulgadas de agua, que se llama L2. Y aquí tengo un L1 que es 18 pulgadas, que sería esta distancia. Y me dice que es aceite este líquido. Y aquí el tubito está abierto. ¿Sí? Entonces, primero que nada, a ver, veamos este L1 que está en pulgadas. Como está en pulgadas, hay que convertir sí o sí a milímetros. Una pulgada tiene 2,54 centímetros y un centímetro tiene 10 milímetros. Una vez que hacemos esta conversión y obtenemos el resultado en milímetros, ahora solo me tengo que preocupar en que esta altura sea de mercurio y además convertir a vertical, porque aquí me está dando la longitud de diagonal y yo tengo que convertirla a vertical. Ajá, entonces son tres cosas que tienen que acordarse. Siempre tiene que ser en milímetros. La número 2 es que siempre tiene que ser mercurio. Y la número 3 es que siempre tiene que ser vertical. Tres cosas súper importantes.
Ahorita ya está en milímetros, solo me faltaría convertir de aceite a mercurio y de diagonal a vertical. Bien, y el L2 igual lo convertiremos rápidamente de pulgadas a centímetros y de centímetros a milímetros. Sí, así ya no me preocupo de los milímetros. Solo me preocupo de convertir a mercurio. Bien, entonces aplicamos la formulita que les había dicho. Si yo quiero convertir a vertical, este L1 de aceite, ¿cómo hago con esta formulita? La altura vertical de aceite va a ser igual a la longitud en diagonal por el seno del ángulo. Aquí el ángulo es 45, así que coloco 45. Bien, y L1 hemos dicho que vale este valor, ¿no? En milímetros, 452, 457.2. Entonces reemplazo en vez de L1 ese valor y hago esto con calculadora. Y ya está. Ya he convertido con este paso a milímetros. Con este paso ya he convertido a vertical. Ahora me falta el tercero. Convertirlo a mercurio. ¿Cómo hago eso? Con la formulita. Altura de mercurio por densidad de mercurio es altura de aceite por la densidad del aceite. Donde yo quiero saber cuál es la altura de mercurio a la que equivale esta altura de aceite. Así que despejo, como ya sabemos, la densidad del mercurio lo llevo al otro lado a dividir y reemplazo mis valores. En lugar de altura de mercurio de aceite voy a colocar 323,29. En lugar de densidad de aceite coloco lo que me da el dato acá, 0,92. Y en lugar de densidad de mercurio yo tengo que saber de memoria que es 13,6. Y haciendo todo eso en calculadora me sale 21,87 milímetros de mercurio. Listo. ¿Sí se entienden? Esos son los tres pasos que hay que hacer. Aquí hemos convertido a milímetros, con esto hemos convertido a vertical y con todo esto hemos convertido a mercurio. Listo. Hasta ahorita solo hemos trabajado aquí en el aceite. Ahora hay que hacer lo mismo, tres pasos para esto, para el agua. ¿Sí? Lo estamos haciendo con calmita y muy lento, ¿no? Después ustedes con la práctica quizás lo hagan todo esto en un solo paso, en dos pasos, ¿no? Que se puede hacer también. Bien, entonces de nuevo, lo mismo para el agua. Tengo un L2 que es 10 pulgadas, que hemos transformado a milímetros. Lo voy a transformar de horizontal a vertical con la formulita. En lugar de L2 coloco 254. Multiplico por el seno del ángulo y ya está. Esa sería mi altura vertical de agua, en milímetros. Ahora lo voy a convertir a mercurio. Altura de mercurio, densidad de mercurio es altura de agua, densidad de agua. Despejo la altura de mercurio, como ya sabemos, y reemplazamos. La altura del agua, 179,61. Densidad del agua, 1 y densidad del mercurio, 13,6. Y en calculadora ya tengo la equivalencia en mercurio de esta longitud de agua. ¿Sí? Ya tengo esos dos. Es un poquito moroso, ¿no? Como han visto, esta es la parte más difícil en realidad de estos ejercicios. Cumplir los tres requisitos, que sea milímetros, que sea vertical y que sea de mercurio. Una vez que hacen todas esas conversiones, recién entraría el balance de presiones. ¿Sí? Aquí vamos a copiar de nuevo el enunciado, nuestros datos, y aquí solamente estoy copiando lo que hemos obtenido en la anterior diapositiva. ¿Sí? Cuánto valía esta altura de mercurio y cuánto valía esta altura de mercurio 2. Hago mi balance de presiones. El nivel más bajo sería este, nivel de referencia. A la izquierda, ¿qué hay? Presión del gas. ¿Va a ser igual a qué? A la derecha me fijo, todo esto. A la altura del mercurio 1 más la altura del mercurio 2 y como esto está abierto, más la presión atmosférica. ¿Sí? Ese es mi balance de presión. Donde yo ya sé cuánto vale las dos alturas de mercurio, puedo reemplazar esos valores acá. Y la atmosférica, como no me dice si es en La Paz, directamente 760. Sumando estos tres, esa sería la presión absoluta del gas. ¿Sí? Eso es cuando tenemos entonces manómetros inclinados. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Ya saben. Pueden escribir al WhatsApp o al Face. Bien, vamos complicando entonces. Hallar la presión del gas neón y su presión manométrica, cuando el sistema mostrado en la figura se encuentra en el puerto de I.
Y me da de dato, densidad del aceite 0,92, la L vale 0,8 metros, X 40 centímetros, Y 150 milímetros, Z 20 milímetros y E 60 grados. Y este es el dibujito, muy bonito. Está medio feo, ¿no? Entonces hay que ir con cuando les dan así. Aquí ya tenemos, por ejemplo, dos gases, ¿no? Dos gases. Y aquí varias alturas, varios líquidos, está inclinado, está vertical. Como ya es así un poquito más complicado, hay que ir con calma, siempre ordenado, siempre por pasos. Sí, es mi recomendación siempre para aquí. Entonces, a ver, vamos con la solución. Primero vamos con X. ¿Sí? Yo tengo aquí X. Aquí estaría el Y, aquí estaría el Z. Y aquí yo me estoy dando un W. Eso no estaba en el ejercicio del gráfico, pero yo me estoy dando aquí un W. ¿Ya? Aquí me dice cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z. Y me dice el ángulo acá que vale 60 grados. Además me dice que esta L es toda esta longitud diagonal, vale 0,8 metros. Aquí hay que tener mucho cuidado. Esta L no es solo del agua, si se dan cuenta. No es solo esta partecita, sino que involucra desde abajo, desde acá hasta arriba. O sea, involucra tanto al agua como a esta parte de mercurio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y me da la densidad del aceite. Ya, ahora ya está un poquito más claro. Y esto es neón y esto es aire. Y me pide hallar la presión del neón, o sea, la presión que está acá. Y su presión manométrica. Ah, o sea, me está diciendo hay que hallar la presión absoluta del neón y la presión manométrica del neón también. ¿Sí? Del aire no me interesa. Eso se trata este ejercicio. Y como dice Nilo, aquí la presión atmosférica, ¿cuánto va a ser? A ver, a ver, a ver. Quisiera que coloquen en los comentarios cuánto creen que es la presión atmosférica en el puerto de Hilo. ¿Sí? Si alguien sabe, por el Face o el WhatsApp, colóquelo. Yo voy a seguir resolviendo. Ese dato no lo vamos a utilizar todavía. Pero a ver, colóquenlo los que sepan. ¿Cuánto sería la presión atmosférica en el puerto de Hilo? Y así les colocan el examen. Esta era una pregunta de examen muy antigua. Así les han colocado y no les han dicho nada más, ¿no? Bien, entonces, vamos con la solución. Como siempre, lo primero es convertir todos nuestros datos, nuestras alturitas, a milímetros de mercurio vertical. Vamos a hacer eso. Vamos con el X. Dice que vale 40 centímetros. Entonces convertimos rápidamente a milímetros de aceite. Luego que tenemos en milímetros, ahora vamos a pasar al siguiente paso, que sería convertir a mercurio. Como ya es vertical, no tengo que convertir a vertical, ¿no? Solamente convertir a mercurio. Bien, despejamos la altura de mercurio. Va a ser la altura del aceite por la densidad del aceite dividido entre la densidad del mercurio. O sea, sería esto, la altura de mercurio. La altura del aceite sería este valor que hemos hallado, 400 milímetros de aceite. Por la densidad del aceite que me daba aquí en el enunciado de dato, 0,92, dividido entre la densidad del mercurio, que ya sabemos que es 13,6. Reemplazo y ya está. Sí, ya tengo mi alturita de mercurio. Ahora, hay que acomodar el Y. ¿El Y en qué está? A ver, está en milímetros y es mercurio. Ah, entonces no hay que hacer nada, porque ya está en milímetros, ya es mercurio y además ya es vertical. ¿Sí? Pasamos al siguiente. Este Z, este Z en realidad no lo voy a tocar, luego les voy a explicar por qué. ¿Sí? Bueno, además está en milímetros y está en mercurio y además es vertical, así que no habría que hacer nada tampoco, ¿no? Vámonos al agua que está acá. ¿Sí? Esta es la parte más complicada, creo yo, de entender. A ver, présteme atención. Yo le he llamado a esta alturita W, a la altura que va desde la parte inferior del suelo hasta la parte superior del agua. ¿Sí? Ahora bien, yo voy a hallar esta altura vertical que se llama W.
¿Cómo voy a hallar? Con la formulita que ya sabíamos, que es L por el seno del ángulo, ¿no? O sea, esta L que está acá, multiplicado por el seno de este ángulo. Ahora acá me estoy dando cuenta que no es 45, es 60 grados. ¿Sí? Y yo vi un errorcito al copiar. Bien. Ahora, el valor de L me da el ejercicio de toda esta diagonal. Me dice que es 0,8 metros. Pero nosotros sabemos que 0,8 metros en milímetros, ¿cuánto es? 800. ¿Sí? Porque si multiplico un metro tiene 1000 milímetros, ¿no? 0,8 por 1000 es 800. Creo que eso es, no quería hacer ese paso porque creo que es muy simple. Entonces, reemplazo aquí 800 milímetros por el seno del ángulo que era 60. Y ya en calculadora eso me sale 692,82 milímetros. O sea, esta alturita W vale eso, 692. ¿Ya? Ahora, la altura del agua, que sería esta parte, lo voy a dibujar acá, me voy a acercar un poquito. La altura del agua sería desde acá hasta aquí, ¿sí? O sea, le voy a colocar aquí una línea rojita. Esta parte es la altura de agua, la presión del agua, la que me interesa, ¿sí? Yo solo quiero del agua, no quiero con el mercurio, yo solo quiero saber de esta partecita. ¿Cómo puedo hallar esa partecita? Restando la W, o sea, la altura total, que sería esta, hemos dicho que vale 692,82, menos esta partecita, ¿no? Menos lo que está aquí abajo, menos esta parte de mercurio vertical, que en realidad llegaría a ser este Z. Por eso aquí he puesto menos Z. Y Z vale 20 milímetros. Por eso aquí he puesto menos 20. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Yo solo quiero hallar del agua, por eso estoy haciendo todo esto. Y sería toda esta distancia menos la partecita de mercurio. Estamos hablando en alturas verticales, ¿no? Y eso me sale la altura del agua 672,82 milímetros. Esa es la altura que me interesa y esa es la altura que yo quiero convertir a mercurio. ¿Cuál es su equivalencia en mercurio? De la forma que ya sabemos, ¿no? Despejo de acá a la altura del mercurio, la número 3, y reemplazo mis datos. La altura del agua sería esta que he hallado, por densidad del agua dividida entre densidad de mercurio. Y ya tengo mi altura de mercurio 3, que sería desde acá hasta acá. ¿Sí? No es desde abajo hasta acá. ¿De acuerdo? Eso creo que era lo más difícil. Pero ¿por qué no? Algunos dirán, ¿por qué? ¿Por qué tanto lío? ¿Por qué no podíamos trabajar con toda esta altura directamente? ¿Por qué teníamos que sacar solo la altura del agua? Porque acuérdense que al hacer nuestro nivel de referencia, siempre se escoge la parte más baja. Yo escogería aquí mi nivel de referencia. Por tanto, esta parte de aquí abajo no me interesa. Solo me interesa la parte que está arriba. O sea, solo me interesa esta alturita de agua. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, pasamos. De nuevo, copiamos el enunciado, copiamos el dibujito. Bien, a esta altura X yo le he llamado altura de mercurio 1. A la Y le he llamado altura de mercurio 2. Y a esta alturita yo le he llamado altura de mercurio 3, que venía del agua. ¿Sí? ¿Cómo hago mi balance de presiones? Voy a hacer primero acá, en la parte que está aquí resaltada. Solamente acá. Me olvido de todo esto, del neón y todo esto. Solo voy a hacer acá. ¿Sí? Para eso voy a necesitar los datos que he hallado antes, ¿no? En la anterior diapositiva. Y ahora sí, hago mi balance de presiones. Digo, aquí a la izquierda, aquí coloco mi punto. En toda esta rama, ¿qué hay? Solamente hay aire. Entonces coloco presión del aire. Igual, ahora me voy a la derecha. ¿Qué hay a la derecha? La altura de mercurio 3, y como está abierto el tubito, más la atmosférica. Por eso he colocado eso acá. ¿Sí? Listo, la presión del aire va a ser la altura de mercurio 3, que vale 49,47, más la atmosférica, que había sido 760 milímetros de mercurio. En el puerto de Hilo es 760 milímetros de mercurio, porque estaba a nivel del mar
¿no? Perú, en el puerto de Hilo, si no me equivoco es Perú, ¿no? Está a ese nivel. Entonces podemos suponer que es 760 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Bien, y listo. Esa es la presión del aire. He hallado la presión de este aire. Pero ¿por qué he hallado la presión del aire? O sea, yo no quería hallar la presión del aire, ¿no? Es que ahora voy a hacer un balance de presiones aquí, en toda esta parte. Y me olvido ahora de lo que está con amarillo. Ahora solo me concentro en el morado. Coloco mi nivel de referencia en la parte más baja del líquido. ¿Sí? Ajá, pero ustedes pueden decir, pero la parte más baja del líquido no es esta. ¿No sería acá mi nivel de referencia? Si querían, podían en realidad colocar ahí su nivel de referencia. Y en realidad pueden colocar en cualquier parte. Pero yo les recomiendo siempre utilizar la parte más baja. La parte más baja, que en este caso, como son dos líquidos diferentes, la más baja, aquí claramente se ve que es la naranjita, ¿no? Esta parte. Si colocaban aquí su nivel de referencia, hubieran tenido que hacer aquí una resta y se hubieran complicado la vida. Mejor es acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay a la izquierda? Me fijo en la parte izquierda del manómetro. Estaría la HG1 más la presión del neón. Eso sería a la izquierda. Y a la derecha, la HG2, que sería esto, más la presión del aire. ¿Sí? A la derecha. Por eso ya esta presión de aire, porque me va a servir para reemplazar acá. O sea, en resumen, la presión que he obtenido aquí de este aire es la misma presión que va a ejercer acá. Eso es súper importante que entiendan. Despego de aquí la presión del neón. Este HG1 que estaba con positivo va a ir al otro lado con negativo. Y reemplazo mis datos. El HG2 había sido 150. El aire he hallado acá 809,47. Y el HG1 aquí está 2706. Y listo. Esa sería la presión absoluta del neón. ¿Por qué es absoluta? Porque yo aquí, todo el procedimiento que hemos aprendido a hacer en todos estos ejercicios es para hallar la presión absoluta. ¿Sí? Pero como me pide también la manométrica, ¿qué debo hacer yo? Restar. Es así de sencillo. A la presión absoluta que acabo de hallar, le resto la atmosférica. O sea, en este caso, 760. Y el resultado de esa resta es mi presión manométrica. ¿Sí? Yo les sugiero que hagan eso. A la absoluta le restan la atmosférica y ya tienen la manométrica. ¿Ok? Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta de eso? Igual, háganla. Y si no, podemos pasar al siguiente caso. ¿Ya? Que coloquen en el examen, les comento hasta mientras, solamente un ejercicio que se base únicamente en manómetros, como este, ¿no? Es un poquito difícil porque, como les dije, a ellos les encanta meter más gas húmedo. Entonces, si van a meter una pregunta que valga 25 puntos de gases, seguramente van a colocar aquí una mezcla gaseosa o un gas húmedo. ¿Sí? Y luego todo lo demás va a ser igual, ¿no? Pero sí o sí va a haber aquí una mezcla o un gas húmedo, para que sea más difícil. ¿Ya? Pero bueno, poco a poco, como les digo, van a dominar cómo utilizar todas las ecuaciones de gases. Número 6. Determinar la presión en torr sobre el cuerpo de un buzo que está a 20 pies bajo la superficie del lago Titicaca, donde se considera la presión barométrica de 479 milímetros de mercurio. Bien. A ver, me imagino, aquí ya no me da ningún esquema. Este es otro tipo de preguntas que también pueden colocar. O sea, yo tengo que imaginarme a un buzo y a una superficie de agua. El buzo obviamente va a estar debajo del agua, ¿no? Una profundidad. Dice, determinar la presión en Torricelli, o sea, en milímetros de mercurio, ¿no? Porque Torricelli es lo mismo que milímetros de mercurio, sobre el cuerpo de un buzo. Ah, ya, entonces este sería mi punto de referencia. A partir de acá, yo quiero hallar la presión en este punto. ¿Cuál sería la presión en este punto? La suma de todas las presiones que están arriba. ¿Sí? Como hacíamos en balance de presiones, ¿no? ¿Cuáles serían las presiones que están aquí arriba?
sería la presión debido a esta altura de agua, más la presión de los gases de la atmósfera. ¿Sí? Yo sumo estos dos y listo. Esa sería la presión que está soportando el buzo. Bien, que está a 20 pies bajo la superficie. Aquí está, la altura valdría 20 pies. Y la barométrica es lo mismo que la atmosférica, por si acaso. Presión barométrica es lo mismo que atmosférica para este curso de química preuniversitaria. ¿Ya? Muy bien, entonces es así de sencillo. Simplemente tengo que hacer lo que ya sabemos. Como esto está en pies y está en agua, yo tengo que convertir a milímetros y a mercurio. Primero a milímetros, sabemos que un pie tiene 30,48 centímetros y un centímetro tiene 10 milímetros. Y en calculadora obtengo que es 6.096 milímetros de agua. Ahora vamos a convertir eso que es agua a mercurio, como ya sabemos. Despejo de acá, esto va a ir al otro lado a dividir. Y la altura de mercurio equivalente va a ser la altura de agua por la densidad del agua dividida entre la densidad del mercurio. O sea, 6.096 milímetros de agua por la densidad del agua, que es 1, dividido entre 13,6, la densidad del mercurio. Ya está. Ya tengo mi altura de mercurio. Esta. Ahora sí hago mi balance de presión, lo que había dicho. La presión en este punto, o sea, en el buzo, es igual a la suma de ¿qué? De esta altura más esta presión atmosférica. Aquí está. Y esta altura de agua, su equivalente en mercurio, hemos hallado que es 448,23 milímetros de mercurio. Y la atmosférica o barométrica me da de dato, así que la suma directamente me sale la respuesta. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando uno hace buceo, no sé si alguno ha hecho, o nada muy profundo, se siente un poco pesado, ¿no? Mientras más profundo es más notorio. Y hay un límite, no me acuerdo cuántos, creo que en humanos es 20 metros, que te permite bucear, porque más allá de eso, que ya la presión es tanta, la altura de agua es tan grande, o sea, la presión es tanta que ya hay daño en los órganos internos, ¿no? En el cerebro, los pulmones, en los músculos, ¿no? Y ocasiona problemas muy serios. Y eso también explica por qué, no sé si han visto en alguna película o en alguna serie, cuando alguien hace buceo, así todo el día buceado, digamos, y luego viaja en avión, generalmente ocurre un problema de salud ahí en el avión con la persona, se descompensa, ¿no? Por el cambio de presiones, porque aquí estaba una presión muy fuerte, luego sube en avión, viaja arriba y la presión es muy, muy baja, ¿no? Que se está alejando del suelo y al alejarse del suelo, la presión va disminuyendo. Entonces, ese cambio brusco de presión igual ocasiona que el cuerpo reaccione mal, ¿no? Y es peligroso también, muy, muy peligroso, te puede morir de eso. ¿Sí? Entonces, la explicación científica. Ujú. Bien, por último, otra vez en el lago Titicaca. Este es el ejercicio que me pasó a alguien, ¿no? Ayer, como les dije, es un clásico de prepa, así que lo resolveremos. En realidad ya hemos visto todos los casos de los manómetros, los más comunes al menos. Ahora vamos a ver cómo se utiliza todo lo que hemos aprendido con la ley combinada. ¿Ya? Entonces nos tenemos que acordar lo que hemos visto hace un cacho, hace unos 2 días, o 3 creo. Datos. En el lago Titicaca, me imagino otra vez, la superficie del lago. Una burbuja de aire triplica su volumen. Ah, ya, o sea, aquí había una burbujita de aire y luego dice que triplica su volumen al subir desde el fondo del lago a la superficie. Ah, ya, aquí está en el fondo la burbujita y luego va a subir, se va a ir moviendo hasta que va a llegar acá. Y como va a triplicar su volumen, aquí la burbuja ya se hace mucho más grande, ¿no? Este sería entonces mi estado 1 y este sería mi estado 2 para la ley combinada, ¿no? Aquí tendría un gas, aquí tengo, es el mismo gas, solamente ha cambiado su volumen. Por eso ahí me doy cuenta que tengo que aplicar ley combinada. En ningún momento he introducido aire dentro de esta burbuja, ¿no? O me dice que ha salido un poquito de aire de esta burbuja. No me dice. Como no me dice que haya entrado o salido gas, entonces es ley combinada.
combinada. ¿Ya? Temperatura constante, bien, T1 igual T2. Y como triplica su volumen, el volumen 2 en el estado 2 aquí al final va a ser igual a 3 veces el volumen inicial, el volumen 1. Eso ya hemos visto en la anterior clase, ¿no? Y su presión barométrica 490, aquí está la atmosférica, o barométrica, que es lo mismo, vale 490. Perfecto. ¿Cuál es la profundidad del lago en metros? O sea, ¿cuál es la altura? Como me dice que esta burbujita sale desde el fondo del lago, ¿no? Aquí está el fondo del lago. Llega a la superficie, el trayecto que va a recorrer la burbuja desde el fondo hasta la superficie, en realidad es lo mismo que la profundidad o altura total del lago. Esa es la parte tal vez difícil de entender este problema. Porque el problema no les dan este esquema por si acaso. Y solo les van a dar palabras acá. Y la presión de la burbuja a esa profundidad. También me pide hallar cuál es la presión 1, ¿no? ¿Cuál es la presión acá? Bien. Entonces vamos con la ley combinada. Como la temperatura es constante, ya sabemos que aquí va a suceder una simplificación muy bonita y nos olvidamos de las temperaturas. Bueno, me queda P1 igual a P2 B2. Muy bien. La presión 1 acá va a ser igual. La presión en este punto va a ser igual a la suma de todo lo que está arriba, ¿no? A la suma de esta altura más la presión atmosférica, lo que habíamos visto en el anterior ejercicio. Por eso aquí en lugar de P1 yo he colocado la altura de mercurio, esta altura, su equivalente en mercurio, más la atmosférica. ¿Sí? Todo eso es P1, entre paréntesis. Multiplicado, como dice la fórmula, por B1, aquí está B1. Yo no sé cuánto vale B1, así que lo dejo así. Y la P2, ¿cuánto sería la presión aquí? En este punto, cuando ya está en la superficie, me fijo todo lo que está arriba del punto, que es solamente la presión atmosférica. Por eso aquí, en lugar de presión sub 2, he colocado presión atmosférica. Y el volumen 2 lo dejo así. ¿Sí? Aquí estamos combinando lo que hemos aprendido de manómetros con la ley combinada, ¿no? Bien, siguiente paso. El volumen 2, aquí hemos dicho que es 3 veces el volumen 1. Por eso en lugar de volumen 2 coloco 3V. Y como al hacer eso, yo tranquilamente ya puedo simplificar B1. ¿Sí? Y al simplificar solo me quedaría esto. Y esta presión atmosférica lo voy a llevar al otro lado. Que está sumando, que vaya al otro lado a restar. Por eso aquí está con resta. ¿Ya? Esto es lo mismo que presión atmosférica multiplicado por 3 menos presión atmosférica. O sea, 3 veces la presión atmosférica menos la presión atmosférica. O sea, por matemáticas, 3x menos x, ¿cuánto es? 2x, ¿no? O sea, 2 veces la presión atmosférica. Ya todo esto es lo mismo que esto. Pero como yo ya sé que la atmosférica vale 490, reemplazo ese valor, multiplico por 2 y ya está. Esa es la altura de mercurio. Ese es el valor de esta altura, en milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Pero la pregunta aquí es diferente a los anteriores ejercicios, porque aquí me dice que quiere hallar la profundidad del lago en metros. Está bien que yo exprese mi altura, mi profundidad en milímetros de mercurio. Para empezar, milímetros a metros tendría que ser, ¿no? Pero estará bien que yo diga la respuesta en metros de mercurio. ¿Creen que tenga sentido? Cuando alguien les preguntan, ¿cuál es la profundidad del lago Popó? Ah, es 100 metros de mercurio. No, no ve, porque el lago Popó no está hecho de mercurio, está hecho de agua, está compuesto de agua. Entonces yo tengo que transformar este mercurio a agua. Eso por sentido común, ¿no? No les va a decir eso en la pregunta, es sentido común. Entonces, primero convertiremos a altura de agua. Estamos haciendo al revés de lo que hicimos antes. Ahora esa altura de agua, densidad de agua, es igual a altura de mercurio por densidad de mercurio. Yo quiero hallar cuál es el equivalente en agua. Por eso despejo la altura del agua. Esta densidad de agua va a ir a dividir entonces. Y reemplazo mis datos.
la altura de Mercurio es 980, ¿sí? La densidad del mercurio ya sé que es 13,6 y la densidad del agua es 1. Y este sería entonces el equivalente. 980 milímetros de mercurio había sido lo mismo que 13.328 milímetros de agua, pero como me pide metros el ejercicio, convertimos pues a metros de manera sencilla. Un metro tiene 1000 milímetros. Y listo. Esa sería la respuesta. Bien, eso sería todo entonces, muchachos. La siguiente clase veríamos lo que es la ecuación de estado. Se cuidan, que les vaya muy bien.